Este es el video explicativo del reto motor lineal de corriente eléctrica del equipo 1, el cual está conformado por Román Guernica, que explicará la introducción y de qué se trata el reto, Emilio Sagrero, que hablará sobre los conceptos básicos, Karen Larios, que explicará el marco teórico, Montserrat Rodríguez, que hablará sobre los componentes del sistema, y Julio Aguirre, quien explicará la modelación del sistema. Introducción. El objetivo del reto es comprender y modelar un prototipo de motor lineal de corriente directa, el cual, de acuerdo a lo que comprendimos, basa su funcionamiento en el motor trifásico, pero su principal diferencia es que convierte energía eléctrica en movimiento lineal. Esto es gracias al campo magnético que producen unos imanes. Este produce una fuerza, y la fuerza produce un movimiento, con una velocidad. Esto se analizará más a detalle a continuación. Se analizarán factores como la velocidad y la distancia, de acuerdo a los datos que imaginamos. Y utilizaremos principios como la segunda ley de Newton, la ley de Ohm, la ley de Faraday, la ley de Ampère, la ley de Lenz y la ley de fuerza de Lorentz. Además de la introducción, hicimos la investigación de conceptos básicos para conocer más acerca de nuestro reto. El campo magnético se define como un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas o el flujo de electricidad. Su intensidad se mide en teslas y se establece que el flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. Motor lineal de corriente. Es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Freno electromagnético externo. Está compuesto por una bobina cilíndrica formada por un hilo conductor enrollado en forma de hélice conectados en serie y son alimentados por medio de un generador de corriente continua de valor controlable para obtener un campo magnético más o menos intenso. Freno regenerativo. Sistema que permite recargar las baterías de un coche eléctrico o híbrido cada vez que se pisa el pedal del freno. La energía que se produce al pisotear el pedal es captada por el freno regenerativo y conducida a las baterías del vehículo. La energía físicamente se define como la capacidad de realizar un trabajo o de producir movimiento para generar un cambio. De igual forma puede ser representada como una magnitud escalar, ya que es una abstracción matemática de una propiedad de los sistemas físicos. Velocidad. Se refiere al cambio de posición de un cuerpo a lo largo de cierto plazo de tiempo. También puede ser una magnitud vectorial y puede representarse mediante flechas que indican la dirección y sentido del movimiento que sigue un cuerpo. La distancia se define como la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre dos puntos. En otras palabras, se refiere a cuánto espacio recorre un objeto durante su movimiento o la cantidad movida. Además de nuestra investigación de conceptos básicos, también investigamos un poco acerca del contexto histórico. Empezamos con Thomas Davenport. Él comenzó haciendo experimentos con electroimanes. En 1834 construyó un motor eléctrico. Probablemente es el primero que se conoce en la historia de la ingeniería eléctrica. Después investigamos un poco a Michael Faraday. Él construyó el primer motor experimental. Para poder construirlo suspendió un alambre sujeto por un soporte de tal manera que cada extremo quedase sumergido en un depósito de mercurio con un imán en el centro. Cuando se hacía pasar corriente, cada extremo del alambre se movía en círculos alrededor del imán. Y por último investigamos a Alessandro Volta. Él hizo por casualidad otro importante descubrimiento en el cual empujó de forma accidental una brújula que se encontraba bajo un alambre conectado a una pila, el cual conducía a una corriente eléctrica continua o directa, observando cómo la aguja realizaba un giro perpendicular al alambre. Marco teórico. ¿Cómo funcionan los motores lineales? Podemos visualizarlos como un motor rotatorio extendido, el cual produce un movimiento lineal. Este se produce gracias a la energía eléctrica que causa su parte móvil, que está conformada por una bobina y un campo magnético. A diferencia de los motores rotatorios, nuestro motor lineal se basa en la fuerza, la cual está producida por el campo magnético. Aplicaciones. Existen muchas maneras de utilizar un motor lineal, desde el movimiento de una puerta hasta el de un vehículo. Algunas aplicaciones en la industria son el maquinado láser, el cortado con agua, la industria de semiconductores, los CNC y el termoformado. Herramientas de diseño. En la industria manufacturera se trabaja bajo procesos y protocolos que nos ayudan a tener un mejor desempeño. En nuestro caso utilizamos los siguientes 8 pasos. El primero es la investigación
del propósito. Es importante conocer qué queremos fabricar y para qué lo queremos hacer. El punto número 2 es la investigación de los materiales. Es importante conocer cosas como las normas de fabricación, así como conocer qué materiales podrían tener un mejor desempeño para nuestro trabajo a realizar. También hay que tomar en cuenta cosas como el desgaste de los materiales, los costos de fabricación y los coeficientes de conductividad. El punto número 3 es uso de herramientas de diseño especializado. Utilizando herramientas como SolidWorks o CATIA, que estas son herramientas ingenieriles, podemos simular nuestra pieza, así como ensamblarla y ver su movimiento en general. El punto número 4 es la obtención de materiales, así como los certificados. Es importante contar con los certificados que avalen nuestro diseño, así como tener en cuenta los cálculos de dureza y resistividad del material. El punto número 5 es, dependiendo de la forma de la pieza, será la máquina para poder realizar el maquinado de nuestra pieza. Los motores electromagnéticos poseen su estator y su rotor distribuidos de forma tal que en vez de producir una rotación, producen una fuerza lineal en el sentido de su longitud. El modo más común de funcionamiento es como un actuador tipo Lorentz, en el cual la fuerza aplicada es proporcional a la corriente eléctrica y al campo magnético. Cuando circula corriente por la espira sobre cada conductor, se ejerce una fuerza magnética que, siguiendo la ley de Lorentz, es perpendicular al plano que forman el campo magnético y el conductor. Sobre los conductores paralelos a las líneas del campo magnético, la fuerza es nula, y sobre los conductores perpendiculares a dichas líneas, las fuerzas componen un par que provoca el giro de la espira para llevarla a la posición vertical, donde el campo magnético que produce la espira se alinea con el campo magnético del imán. Ok, en esta parte vamos a hablar sobre la modelación de nuestro sistema. Nuestro principal problema era encontrar los fenómenos físicos que encontraba dentro de nuestro motor lineal y poder encontrar la velocidad, la posición y el tiempo junto con la fuerza que se generaban dentro de nuestro motor lineal. Aquí podemos ver algunas recomendaciones y también lista de materiales que utilizamos para hacer nuestra parte experimental. Aquí se identifica el por qué tendría que ser de ese material y algunas medidas que deberían de tomar para poderlo hacer. Aquí ya tenemos valores que sabemos, por ejemplo la batería, la resistencia, el amperaje, el radio del imán, el largo del cilindro del que vamos a utilizar para que se deslice, la densidad del material para poder sacar la masa y bueno, de ahí empezamos a definir como la fuerza de Lorentz. Como ya lo vimos, fuerza de Lorentz es igual a la carga por el voltaje por el campo magnético. Como sabemos, nuestro campo magnético va en dirección 0, por lo tanto sabemos que el coseno de 0 va a ser 1, por ende entonces no vamos a tener ningún problema al utilizar cosenos y senos. Más adelante pues ya empezamos a identificar las fuerzas y empezamos a verlos de otra manera. Por ejemplo, la fuerza sabemos que es la derivada de Q sobre el tiempo y que L, bueno, la de X es igual a un largo por el campo magnético se mantiene igual. Ya la podemos ver expresada aquí, ¿no? Como fuerza es igual a la intensidad de corriente por la longitud por por el campo magnético. Aquí vemos la parte de cómo sacar el amperaje, la corriente. Sabemos que el voltaje sobre la resistencia. Y bueno, aquí tenemos que hacer una suma de voltajes. El voltaje normal más el voltaje inducido. Y nuestro voltaje inducido lo sacamos con esta fórmula que es el campo magnético por el largo por la velocidad. Y para esto pues obviamente necesitamos saber cuál es la velocidad, ¿no? De nuestra fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración, sustituimos y obtenemos que la aceleración es igual al amperaje, bueno, a la corriente por el campo magnético por el largo,
entre la resistencia, como lo vemos aquí y aquí. Ahí se ve claramente explicado. Después de resolver todo el álgebra y toda la parte, llegamos a esta ecuación para el cálculo. Obtenemos el siguiente valor de nuestra, bueno, esta es la solución a nuestra ecuación del cálculo y nuestro valor de tau. Tau, como sabemos, es igual a la masa por la resistencia entre el largo de la barra por el campo magnético. Entonces, ya sustituyendo todos los valores y quitando los datos innecesarios, pues, definimos esta parte así, ¿no? Como B sobre BL, o sea, ese es el voltaje entre el campo magnético por el largo de la barra multiplicado por 1 menos Euler a el que sería el tiempo sobre tau. Y bueno, aquí ya tenemos cómo definir nuestro campo magnético. Nuestro campo magnético lo definimos aquí conforme a nuestro valor de las cosas, por ejemplo, del imán. Utilizamos el imán, bueno, ahí se ve claro, ahí se explica por qué utilizamos el imán y por qué no las bobinas. La masa de nuestro cilindro, el valor de tau. Y bueno, aquí todavía seguimos teniendo la velocidad. Aquí utilizamos un programa que se llama Tracker para poder simular nuestro motor lineal y poderlo entender más. Para esto pues lo utilizamos para saber más sobre la posición y el tiempo que tiene la barra al desplazarse por los rieles y obtenemos una gráfica que es esta. Bueno, empezaremos a trabajarlo y vamos a ver cómo funciona la velocidad. Como ya sabemos, aquí tenemos nuestra ecuación de velocidad y lo único que tenemos que es darle valores al valor de tiempo. Entonces, si nosotros le empezamos a dar valores de tiempo a cada uno, vamos a obtener esta gráfica en un tiempo de 2 segundos, que es más o menos lo que se tardó nuestro dispositivo, pero nosotros le metimos más tiempo y ver qué es lo que sucedía, ¿no? Y vemos que llega a una velocidad estable. O sea, llega a una curva y se mantiene estable al tiempo. Y de aquí vamos a identificar nuestra fuerza. De aquí pues nos ayudamos muchísimo de las hojas de cálculo. Y bueno, aquí vemos que nuestra fuerza, como ya lo vimos, fuerza es igual a la intensidad por el largo por el campo magnético. Encontramos todas las variables y nos da que 3.6 por 10 a la menos 6 newtons fuerza es la fuerza que está ejerciendo al proceso de desplazarse. La verdad es que es muy poco, pero ahora sí que a esas magnitudes es muy pequeña la cosa, entonces pues sí se ve real. Y de ahí encontramos nuestra aceleración, como ya la habíamos visto, que es esta de aquí abajo, y bueno, aquí está nuestra gráfica. Nos ayudamos de esta parte y encontramos una gráfica de aceleración de cómo va avanzando pues nuestro dispositivo, ¿no? Hasta llegar al punto final donde se mantiene estable la velocidad estable. Esta es la fórmula. Y aquí tenemos nuestra fórmula para la posición. Nosotros decidimos encontrar la posición, ya que se nos hizo muy interesante, pues encontrar bien cada punto y los fenómenos que encontraba dentro de cada momento que pusimos en el tiempo. Nos ayudamos y obtuvimos estos valores. Y aquí está nuestra gráfica con respecto al tiempo. Y bueno, aquí como podemos ver, nos basamos en que nuestros resultados van a ir en base a la gráfica de posición-tiempo. ¿Por qué? Porque la posición y el tiempo prácticamente nos van a resumir todo lo que había dentro de la velocidad, la aceleración, la fuerza no creo, pero esto nos ayuda muchísimo a determinar en qué momento va a estar cada uno en qué momento va a estar del tiempo nuestra varilla.
Aquí pues podemos ver, no son totalmente iguales, sin embargo el sentido es igual. ¿Por qué no son iguales? Porque pues hay factores externos, ¿no? Que no tomamos a lo mejor en cuenta en la parte matemática, como la constante del vacío, que por ejemplo en la matemática lo tomamos como 4pi por 10 a menos 7, pero a lo mejor en el sistema, ya en el experimental era otro, que era para el cobre, a lo mejor había viento, no sabemos, a lo mejor puede ser presión atmosférica, y que pues a lo mejor no está dentro de la mano de la matemática. Entonces aquí se puede ver cierta variación, pero pues son hasta cierto punto similares. Aparte no utilizamos tantos rangos, ¿no? Para que pueda ser más precisa en la parte matemática, entonces por eso no están similares, pero lo que me interesó es que la posición es la misma, entonces matemáticamente sí podemos darnos una idea de cómo está funcionando. Y bueno, estos son nuestros valores. Vemos que, por ejemplo, la velocidad pues obviamente va a ir variando conforme va alcanzando y va a llegar a un punto de estabilidad, como lo vimos arriba. Cómo se está comportando nuestro voltaje inducido. Nuestra corriente prácticamente es la misma. La corriente, ahora sí que el voltaje inducido es muy poco lo que está subiendo, entonces no afecta demasiado nuestro sistema, y pues por ende nuestra fuerza se mantiene estable, no hay ningún problema. Nuestra aceleración, como vimos, es un picote, o sea, se lanza demasiado y después llega a un punto en donde se mantiene estable. Y nuestra posición es la que nos dio en esta parte, que es cómo se está comportando por cada momento que pasa la barra en cada uno. Entonces en el segundo punto 1, en el punto 1 va a estar a menos 0.61, casi arrancando, ¿no? Entonces pues sí se me hizo un poco lógico y me gustó la verdad poder compartir este tipo de proyecto. Gracias y cualquier cosa estamos a la orden.